ese mosto de la uva y luego ya sacarían el lepillo y en los bancos que tenemos a los lados, este es el original del siglo XIII, este es una reconstrucción. Vemos que tienen como unas incisiones. Ahí se colocarían las tinajas donde echarían el mosto y dejarían aquí fermentar el vino. Esto ahora mismo, como lo hemos abierto y todo, las condiciones que había en esa época se han roto completamente, pero claro, esto no es lo que nos imaginamos. Este arco de aquí, porque lo que hacen es tapiar esta entrada y crear un acceso desde este acceso que os he dicho hasta la casa, crean un acceso, por eso desmontan este arco. Entonces, al desmontarlo en el siglo XV ya ha sido imposible encontrarlo. Además, también suben el poco de agua, lo suben a la primera planta. Y bueno, a mitad del siglo XV se abandona la casa y se destruye la casa por completo y este espacio se queda enterrado bajo tierra hasta el 1999. Está desde el siglo XV hasta el 1999 enterrado bajo tierra y por eso se ha conservado también y por eso lo hemos encontrado en tan buen estado. Increíble. Gracias a estar enterrado tanto tiempo. Y lo encontraron cuando estaban construyendo las casas de arriba, que son de protección oficial en aquella época. Vemos que ha subido considerablemente. Metro y medio. Sí, o sea, y además antes sí que se notaríamos diferencias de la calle alta y la calle baja y ahora apenas se percibe esa diferencia. La verdad es que es una pasada. Esto me queda mirar. El refugio que viene de la comunista me sorprendió, pero esto me queda todo. ¿Sabes? Porque se puso lo mismo. Históricamente. Esto era una bodega familiar. Esto pertenecía a una casa cristiana, una casa agrícola cristiana. Seguramente alguna familia que le trajo Jaume I de todo lo que es el norte de la Comunidad Valenciana de la parte de Cataluña, que traería en la reconquista de Valencia. Aquí al lado, sabes que está la muralla, la antigua muralla árabe. Por lo que esta casa se encontraba a las afueras de esa Valencia amurallada, pero muy cerquita de ella. Por lo que por esta calle, por la calle baja, siempre había mucha gente para entrar y salir de la ciudad. La casa tenía 3 plantas, bueno, la planta subterránea